Este fin de semana los ojos del mundo estuvieron puestos en Rusia por la rebelión del llamado Grupo Wagner, unos mercenarios que colaboran con el gobierno ruso, pero que se rebelaron ante las autoridades militares por diferencias en la dirección del conflicto con Ucrania. México en el mundo. Sí, desde el viernes pasado hubo mucho ruido en redes sociales durante viernes, sábado y domingo, al punto en que analistas y medios llegaron a mencionar que se trataba de un golpe de Estado contra Vladimir Putin, el presidente de Rusia, o que estábamos presenciando el comienzo de una guerra civil. Sobre el conflicto con el grupo Wagner tenemos una entrevista exclusiva, un fragmento de esta entrevista que le hicimos al embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Mejía, quien desde Moscú nos comparte su lectura de lo ocurrido el fin de semana. Lo que entendemos es que se agravaron las diferencias entre dos grupos al interior de la Federación de Rusia. Uno, que es el de las Fuerzas Armadas, comandado por el general Shoigu, y por otro lado, este grupo paramilitar, este grupo que está compuesto por algunos expresidiarios que se unieron a él para reducir o incluso eliminar su condena, y algunos que decidieron a cambio de un alto salario arriesgar su vida. Pero entre estos dos grupos, Fuerzas Armadas y la agrupación Wagner de seguridad privada, con mucho poder dentro del control de los territorios en la Federación de Rusia, pues entendemos que como política interna tuvo un momento álgido y esto desencadenó una pequeña crisis en la conducción del país. Eso podríamos decir sintéticamente que sucedió. Más allá de esto, hablar del inicio de una guerra civil, de un golpe de Estado, pues desde el primer momento se vio que era muy difícil que caminar en esa dirección. Sobre la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, el embajador mexicano en Rusia nos comentó lo siguiente. Por un lado, se condena la invasión contra Ucrania, pero por otro lado, también afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una tradición que caracteriza a México, que no pueden tener un efecto positivo las sanciones que se colocan de manera unilateral contra una nación, porque finalmente el efecto será sobre el pueblo. Y esto lo vemos en el caso de Cuba, que durante más de 60 años ha sufrido sanciones por parte de diversos gobiernos, notablemente el de Estados Unidos, y esto no ha tenido el efecto que supuestamente se esperaba de un cambio de régimen como consecuencia de las sanciones. Lo que sí ha hecho es afectar al pueblo de Cuba. Y lo mismo cree el gobierno de México respecto de sanciones unilaterales de carácter sobre todo económico en contra de la Federación de Rusia. Pero esto no significa que México no sea activo respecto del conflicto y no busque una y otra vez la resolución de esta problemática, de este conflicto que ya se extiende durante tantos meses y que inicia el 24 de febrero del año 2022. Esta voluntad del gobierno de México es por la paz. Este fue un fragmento de la entrevista que tuvimos en SPR Informa con el embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas. Si gustan ver la entrevista completa, está en nuestro canal de YouTube, SPR Informa. Los invitamos a consultarla para comprender mejor el conflicto entre Rusia y Ucrania. A propósito de esta rebelión del grupo Wagner, hay que estar muy atentos. El viernes pasado, el líder del grupo Wagner acusaba que Rusia había bombardeado posiciones del grupo Wagner
por lo que iniciaba una marcha hacia Moscú y al final, a lo largo del fin de semana, esta marcha se detuvo, hubo una negociación en la que intervino Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia. Entonces hay que estar muy atentos en los próximos días en este conflicto, porque pues ya se mostró lo que es una grieta en el liderazgo de Vladimir Putin y ahora va a empezar a destacar Lukashenko. Hay que ver cómo reacciona Estados Unidos, por supuesto Ucrania con Zelensky y China, todo Asia y el este de Europa. Vamos a ver cómo reaccionan a este movimiento. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.